Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga. Aleluya, así se oye mejor. Es un privilegio hermoso estar en la casa del Señor, exaltando su bendito nombre, adorándole y sobre todo, pues, aprender de su palabra, ¿verdad? Ya que la palabra de Dios es fortaleza para nuestras vidas, es el manual que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos enfrentar, hermano, todo este caminar en el Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hermosa noche y quiero que abran sus Biblias en segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Cuando lo encuentre se pone de pie y conteste con un amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Aleluya, si ya lo tenemos todos, lo leemos, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de aceras, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las cuales las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares, y limpió Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo con las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neptalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Oramos al Señor, hermanos, que Dios nos hable a través de su palabra. Padre Celestial, en esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y a atesorar eso, Señor, que tú nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es verdadera, tu palabra es eficaz, mi Dios. Y algo, Señor, que podamos aprender en esta noche, Señor, que lo atesoremos, Señor, y que lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida, mi Dios. Bendice, Señor, a todos los que estamos aquí presentes, así como los que nos ven, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea bendecida, Señor, y respaldada a través de tu Santo Espíritu, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En este pasaje bíblico, hermanos, vamos a hablar de un tema muy importante, hermanos, y si nosotros diríamos el tema de este mensaje: Dios no comparte su gloria con nadie. Basado, hermanos, en que en este pasaje bíblico, cuando le comenzamos a leer en el capítulo 34, todos estos versículos que hemos leído nos habla de la historia, nos está relatando la historia de un joven, el cual fue nombrado como rey de Israel. Una de las cosas que podemos tomar muy en cuenta, podemos analizar, es la edad de este personaje, el cual
Dice que tenía, ¿cuántos años tenía, hermanos? 8. Se dan cuenta que era demasiado joven, dirían. Pero no, para el Señor, cuando Dios quiere utilizar a una persona, hermanos, no importa la edad. No hay barreras que, digamos, el joven nunca debe sentirse como inferior, como que incapaz. La verdad que si se somete a Dios y permanece, hermano, en una conducta limpia ante el Señor, si camina en rectitud, Dios lo puede usar. No podemos decir que los privilegios de servir al Señor son para los mayores, para los viejos. No, hermano, eso empieza, Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su edad. Y con esto no vamos a denigrar a ninguno por edades, hermano. Estamos hablando de que Dios puede hacer uso de aquellos jóvenes que desean servirle, que se apartan, que se guardan para Él. Eso es lo más importante de todo. No podemos sentirnos que somos incapaces. La verdad que desde pequeños Dios puede usar a cualquiera, ¿verdad? Si podemos analizar nuestras vidas, si pregunto a todos los jóvenes, los pocos que hay aquí, porque usted sabe que no todos están, ¿verdad? Que Dios ayude a toda la juventud y a los niños de esta iglesia, a los adolescentes. Debemos orar por ellos, hermanos, y que Dios les dé fuerza para que puedan llenar este lugar. La verdad que son bastantes, creo yo. Pero si preguntáramos, hermanos, a los jóvenes, a los adolescentes que están aquí, si tienen algún anhelo, algún propósito, algo que ellos anhelan alcanzar en lo que es algún privilegio, digamos, algún cargo, algún privilegio importante para servir a Dios, yo sé que más de alguno tiene en su mente alguna ideal, algo que anhela servir, en lo cual desea servir a Dios. Yo sé que cuando se ve, hermanos, a tantos jóvenes, a tantos hermanos sirviendo al Señor en los distintos privilegios que hay en la iglesia. Y no vamos a hablar solo de la música, ni solo de lo que son el estar aquí, hermanos, en un púlpito predicando la palabra del Señor, ya que Dios tiene distintos privilegios en los cuales nos puede utilizar. Y si yo le preguntara, ¿qué es lo que desea usted, con lo que usted sueña servir al Señor? Quizás algunos dirán, yo quiero ser un pianista, servir al Señor tocando un instrumento, exaltando al Señor. Y otros quizás desean ser predicadores con autoridad, predicar la palabra del Señor. Ya que el Señor puede dar esos privilegios, hermanos, puede dar esa capacidad a cualquiera. Lo importante es que se mantenga en rectitud y Dios lo va a usar. Porque tiene que estar limpio ante el Señor, ¿verdad? No hablamos, nadie es perfecto, pero Dios ve la disposición que hay en cada uno y el deseo de mantenerse ahí. Y si en algo se le falla al Señor, pues hay que reconocer ante Él que se le ha fallado y pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante. Lo que vemos en el ejemplo que nos da aquí, hermanos, la palabra del Señor a través de esta historia del rey Josías, dice que era de 8 años cuando comenzó a reinar. Pero vea lo más importante, lo que podemos rescatar nosotros, una de las cualidades. ¿Qué es lo que dice que hizo él, hermanos? Sí. Una de las cosas, de las cualidades es que hizo lo recto ante Dios. Amén. Y a partir de ahí es cuando Dios lo comenzó a utilizar. Podemos ver desde el capítulo 33, si usted, yo sé que se queda inquieto con esta historia y poco entiende, usted puede leer desde el capítulo 33 en su casa y usted se va a dar cuenta de algo muy curioso en toda esta historia. Podemos ver, hermanos, que los padres, comenzando por, diríamos, el abuelo de este muchacho, que era Manasés, ellos fueron reyes de Israel, fueron reyes que Dios había puesto, pero tuvieron algo que marcó la diferencia, y para mal, diríamos, porque dice, este joven hizo lo recto ante Dios, pero los anteriores parientes de él hicieron lo malo y fracasaron totalmente. Tal es la historia de este rey Manasés, que dice que hizo lo contrario.
Saben que una de las cosas que nosotros podemos ver aquí, por lo cual este joven es muy destacado, es que combatió totalmente la idolatría que se había apoderado en el pueblo de Israel. Dios es muy claro en su palabra cuando dice, Dios prohíbe totalmente lo que es la idolatría, ¿verdad? Quiero que leamos el libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5. Vamos a leer ese versículo, hermanos, para que veamos, por si no nos queda claro esto de dónde comenzó el Señor a dar su mandamiento contundente, prohibiendo lo que era cualquier cosa, hermanos, que venga con idolatría, ¿verdad? Y luego vamos a entrar un poquito en detalle qué puede ser la idolatría en estos tiempos. Ok, leemos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 24. Dice, no te harás ninguna imagen, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba de los cielos. Y luego, ¿qué dice? Ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué dice? Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, y visito la maldad de los padres sobre los hijos, y hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este fue el mandamiento que Dios le dio a Moisés a través de la ley, ¿verdad? Y este mandamiento sigue vigente hasta hoy. Vemos aquí que Dios prohíbe totalmente que se le brinde adoración a cualquier otra cosa. El único que merece honra y gloria y adoración es Dios. Él es el único Dios. Y nosotros tenemos la dicha de que le hemos encontrado y aquí estamos sirviéndole a Él. En estos tiempos, hermanos, este pueblo de Israel tenía un problema. A pesar de tantos milagros que Dios había hecho una y otra vez, los libraba de una batalla, les hacía grandes milagros cuando los sacó de Egipto. Ustedes saben toda la historia. Si contamos todas las veces, hermanos, en que Dios manifestó su poder librando a este pueblo, son muchísimas diríamos. Pero este pueblo siempre volvía. Era un pueblo rebelde, ¿verdad? Que siempre terminaban, a pesar de recibir grandes milagros de Dios, Dios los libraba de muchas batallas y después estaban haciendo imágenes para adorarlas. Ese es un grave problema, hermanos. Este pueblo se había vuelto rebelde, ¿verdad? Y hoy en estos tiempos, pues también hay rebeldía. Nosotros que estamos aquí debemos cuidar que no nos vaya a caer eso, ¿verdad? Que recibimos favores de Dios y debemos ser agradecidos con Él. Eso es lo más importante, que estemos siempre reconociendo, agradecidos, porque Dios nos ha librado de tantas cosas, tantos problemas a nosotros. Dios nos da salud, Dios nos mantiene siempre, hermanos, diríamos bien. Porque si usted se queja de su condición, sepa que hay gente que sí está en peores condiciones, está sufriendo, y nosotros estamos aquí porque Dios nos guarda, ¿verdad? ¿Y cómo debemos nosotros demostrar? ¿Cómo nosotros debemos reconocer eso, hermanos? Solamente agradeciendo a Dios y darle siempre el lugar que Dios se merece. Porque si algo Dios no tolera es que se trate de otra cosa, ocupar el lugar de Él en nuestras vidas. Si yo le pregunto a ustedes, hermanos, vaya, hablamos de ídolos. Aquí hacían estatuas de muchas cosas, imágenes, dice, del sol, hacían altares. Y todo eso es abominación ante Dios. Pero digamos, hermanos, si en este tiempo nosotros quisiéramos nombrar algún ídolo, yo sé que nosotros pues, en ningún momento, ni que estuviéramos locos, vamos a tener una imagen y vamos a querer adorarla. Pero si cambiamos a lo que es un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas, que en la vida de cualquier persona, que le quita el lugar a Dios. Ahora pregúntese usted, ¿habrá algo en su vida que le quita ese lugar a Dios y usted le dedica más tiempo y
¿Se olvida? Esa es una pregunta que solo nosotros nos contestamos, ¿verdad? Porque Dios sabe, Dios nos conoce. Pero sí, hermanos, fíjense que una de las cosas bien problemáticas que hay hoy, que es grave, eso, hermano, de lo que son los teléfonos, las cosas de internet, eso absorbe a cualquiera, hermano. La verdad que si analizamos, hermano, y esto no lo digo por usted porque yo no conozco su vida, lo puedo hablar por mí y usted analice cómo está su situación. ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer la Biblia? ¿Y cuánto tiempo nos distraemos en el teléfono muchas veces, hermano? Con eso del internet, hermano, eso es peligroso, ¿verdad? Hay cosas, hermanos, en el internet no es malo. El teléfono y toda la tecnología no es mala. Los malos somos nosotros que a veces le podemos dar mal uso a las cosas. A partir de ahí es donde surge el problema. Pero las redes sociales, hermanos, están para bendecir a muchos si se les da buen uso. Ahí hay mucho conocimiento, hermanos, si lo sabemos buscar. Pero también si se va por otro camino, hermanos, va a encontrar perdición completa también en eso. Entonces, hermanos, quiere mucho cuidado con eso. Fíjese, uno a veces fácilmente se puede ir quedando, se va agarrando vicio de estar en esas cosas de las redes sociales. Hay tanta cosa, hermanos, que nos puede ir distrayendo y nos vamos apartando. Y después viene la frialdad en nuestras vidas y, hermanos, cuando llega ese momento donde estamos débiles, sabe que el diablo siempre va a estar queriéndonos atacar, pero si nos descuidamos y les comenzamos a dar lugar a otras cosas y nos descuidamos de Dios, ahí sí, hermanos, hay problemas, ¿verdad? Y volviendo, hermanos, volvemos al capítulo 34. Podemos ver, hermanos, una de las cosas muy importantes, de los puntos que podemos analizar del rey Josías. Dice que este joven comenzó a reinar de 8 años, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Luego dice que y anduvo en los caminos de David su padre. Está hablando de David el padre en cuanto a la fe, la descendencia, porque esto viene, usted sabe, todos los reyes dependen de ahí. Es una cadena, ¿verdad? En ese tiempo el padre que era rey, luego cuando él faltaba, moría, Dios ponía a cualquiera, podía ser su hijo, pero en este caso se iban heredando ahí el lugar, ¿verdad? En un momento Dios cambia eso, pero hasta ese momento está hablando de David, su padre, hablando de lo que es la descendencia en cuanto a lo que eran las posiciones, ¿verdad? El reinado de este pueblo. Vemos que este joven, dice, comenzó a reinar de 8 años. Luego comenzó a hacer una limpieza total, hermanos, porque estaba corrompido de lo que era el pueblo, hermanos. Totalmente. Se había apoderado nuevamente ese mal, hermanos, donde habían elevado, imagínense que dice en el lugar, en el templo, en la casa de Dios, había sido usurpada con tantas cosas, hermanos, lo que eran altares y todo eso, hermanos, que son idolatría, imágenes, y todo eso lo adoraban, y eso le estaba totalmente, habían apartado a Dios de sus vidas, hermanos. Pero aquí vemos el ejemplo claro donde este joven comenzó a hacer algo diferente. Y aquí, hermanos, fue donde cambió esa historia, digamos, esa mala tradición que venía de sus padres, porque su padre fue, dice, Amón, eso lo dice en el capítulo 33 y el versículo 21 de Segundo de Crónicas. Ese fue el padre de él, que reinó, dice, solo 2 años. ¿Por qué? Porque hizo lo malo ante Dios y se apartó, y Dios, las personas que se apartan de él, pues lo único que tienen garantizado es el fracaso. El que se aparta de Dios, hermanos, no le va bien. Eso que nos quede muy claro, hermanos, a todos, joven, adultos, ancianos, todos, hermanos, no importar cuántos años tengamos, si nos apartamos de Dios, nos va a ir mal.
Nadie crea, hermano, que si se aparta, que va a encontrar algo mejor afuera. No. Lo que encuentra son trampas con atracciones, mientras lo seducen, mientras se lo lleva, y después se lo lleva el diablo. Aleluya, suena fuerte, ¿verdad? No, pero es la verdad. Si nosotros caminamos con Dios, nos va a llevar Dios. Y si camina apartado de Dios, ya sabe que es otro lugar el que le espera. Estas personas fracasaron, perdieron su vida, porque Dios los mandó a destruir. Dios permitía la destrucción, porque se habían apartado totalmente de Él. Pero este joven comenzó a cambiar la historia. Marcó la diferencia porque empezó a limpiar toda esa basura que se había apoderado del pueblo de Dios. Todo ese lugar que habían abandonado, que le habían quitado el lugar a Dios, él comenzó a limpiar, a hacer una limpieza total. Esa era una limpia de verdad, ¿no? Como se acuerda que mencionamos allá, le vamos a hacer una limpia con ruda al hermano. Esas cosas no funcionan. Esa era una limpia que la estaba haciendo, una limpieza total, barriendo toda la basura que se había apoderado del pueblo de Dios. Porque Dios, hermanos, es celoso, dice, que Él es el único. Como dice, hermano Fernando, el versículo que leímos en Éxodo 4, Éxodo 20. Aleluya, así dice, no te harás ninguna imagen semejanza de lo que está arriba de los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, dice. Y viene lo más importante, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Hay mucha gente que le tiene fe y confía en ciertas estatuas, cosas, esculturas que se ha hecho. Sabe que hay gente que está en la ignorancia, ¿verdad? Pero nosotros debemos orar por esas personas. Hoy en estos tiempos está muy difícil. Cuando se predica la palabra del Señor un poco fuerte, pues hay ataques. Pero nosotros, hermanos, ya como nosotros hemos reconocido y tenemos al Dios verdadero, nosotros no adoramos a nada que no sea nuestro Dios. Él es el Dios verdadero, el cual nosotros servimos. Y nosotros debemos orar siempre y pedirle a Dios que Dios liberte y que salve a la mayoría de personas cuanto sea posible mientras Dios viene por su iglesia. Porque hay mucha gente que va rumbo a la perdición, que sigue cegada de su entendimiento. Pero Dios tiene poder para rescatar a esas personas. Nosotros debemos orar, pedirle a Dios por la liberación de todo eso, hermanos. Pero lo más importante es que debemos nosotros mantener nuestra conducta, nuestro testimonio ante Dios, hermanos, limpio. Dice, una de las cualidades del rey Josías fue que hizo lo recto ante los ojos de Dios, dice, y anduvo en los caminos de su padre. Está hablando de seguir el buen camino. Porque si hablamos, hermanos, ya hablando del joven o de digamos, cualquier joven, aquí nos enseña algo muy importante, hermanos, que la salvación o nuestra comunicación con Dios es algo personal. No importa el pasado, si en nuestra familia o algún pariente, ellos siguen afuera o están apartados. Si el joven quiere servir a Dios, lo puede hacer porque él va a dar cuenta por su alma. Y Dios lo va a utilizar para su obra, Dios lo va a usar como un vaso para honra de su nombre, sin importar lo que haya en el pasado de sus parientes o lo que sea, si se aparta para Dios. Es ahí lo más importante, que haya esa disposición, hermanos, de servirle y de honrar a Dios, de servirle, de mantener, hermanos, un corazón limpio, sin apartarnos. Y si vamos a hablar, ¿apartarnos en qué? Pues para el pecado, porque eso es lo único que nos puede apartar de Dios, ¿verdad? En este tiempo, el pecado. A la juventud está siendo muy atacada por el diablo, porque sabe que son elementos muy importantes que Dios puede utilizar en su obra y se los quiere llevar. Pero aquí, jovencito, es importante que tome en cuenta la palabra del Señor y reconozca que con Dios somos siempre vencedores. Y con Dios tenemos siempre la de ganar nosotros, ¿verdad? Pero afuera, hermanos, hay fracaso.
Dice que el rey Josías comenzó a limpiar y a destruir todos esos altares, las imágenes que estaban ahí, y comenzó a hacer cumplir la ley de Dios, que se había olvidado totalmente, se había apartado de este pueblo, hermanos, allí. Pero eso es muy importante, hermanos, que Dios comenzó a utilizar a este rey a una edad muy joven, una temprana edad, y vino a marcar una gran diferencia y a cambiar esa mala racha que tenía el pueblo de Israel de fracaso. Esos reyes habían muerto por irse tras otros dioses, por irse tras la idolatría, hermanos, sirviendo a dioses paganos, haciendo totalmente lo contrario a lo que Dios quería, a lo que Dios había establecido en su ley. Entonces, aquí podemos ver algo, hermanos, que el joven tiene mucha capacidad. Lo importante es, hermanos, ¿para qué la va a utilizar esa capacidad que Dios le ha dado? Eso es lo que debemos analizar. El joven tiene muchas más posibilidades que los que, digamos, ya no estamos tan jóvenes, ¿va? Porque hay que ser realistas. Pero, si no se cuida para el Señor, también puede fracasar. Así que lo importante aquí, hermanos, que debemos aprender, jovencito, usted que está aquí o usted que está viendo este culto y que está escuchando esta palabra, que usted se cuide para el Señor, que usted se guarde, que usted se mantenga en el camino correcto, no le ponga cuidado al diablo y Dios se lo va a utilizar en gran manera. Dios lo puede utilizar a usted para servirle y no se desespere porque Dios tiene su tiempo, amén. Dios tiene el momento adecuado en el cual va a comenzar a levantarlo. Solo manténgase en su camino, no se aparte. Ahí es donde vemos aquí, este joven fue muy ejemplar, hermanos. A diferencia de otros reyes que se habían apartado y Dios los había castigado. Porque algo debemos tener muy claro, que el que se aparta de Dios, pues le va mal, Dios lo castiga, Dios permite que le vengan cosas malas a las personas. Y es mejor mantenerse aquí, joven, sirviendo a Dios, aunque a veces parece aburrido, ¿verdad? Más cuando suben esos predicadores con el machete en la mano, ¿verdad? Que está aquí, la palabra llega a veces fuerte, pero sabe una cosa, la palabra que viene para nosotros, agarrémosla, atesorémosla. A veces duele, pero si en algo nos está exhortando, Dios sabe por qué. Y si no es para nosotros, pues dejémosla pasar, que va a ser para el vecino, ¿verdad? Ahí le va a llegar. Pero la palabra de Dios siempre tiene un propósito, y es edificar nuestras vidas. La palabra de Dios es muy importante, hermanos. Y aunque a veces duele, yo aquí escucho todos los predicadores, y yo la verdad que no, digo, todos tienen diferentes maneras de predicar la palabra del Señor. Pero siempre hay algo que nos llega a nuestras vidas y debemos atesorarlo. Todos tenemos diferentes maneras, algunos quizás tienen más conocimiento, otros que a puras penas predicamos aquí, como es el caso mío, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es la que habla a nuestras vidas. Y ahí podemos aprender algo, hermanos. Si una palabra o un versículo nos tocó, atesorémoslo, que eso va a hacer efecto en nuestras vidas y nos va a mantener en el Señor. Nos va a mantener firmes, porque ese es el alimento de nuestras vidas. Es el alimento que nos da fuerza en la vida espiritual. Y ahí es donde nosotros, hermanos, no nos enojemos con los que predican, ¿verdad? Aprendamos a atesorar esa palabra del Señor. Si a usted no le gustó como el hermano la expuso, usted siempre lea la palabra del Señor, que ahí Dios le va a hablar a usted, a través de su Espíritu Santo. Pero la verdad que Dios siempre le va a hablar de una forma edificativa. Dios le va a hablar, pero para edificar su vida, a través de su palabra. Dios lo va a fortalecer. Así que, aprendiendo, hermanos, si podemos sacar aquí algo bueno, hermanos, de esta historia del rey Josías, es de que un joven que dio un buen ejemplo vino a hacer algo diferente a su padre, y digamos así, el caso sería el abuelo de él, el rey Manasés, era el padre de este rey que sigue, Amón, el cual viene siendo el padre de Josías, o sea, sería el abuelo y el padre, ¿verdad? Todos ellos, si usted lee esa historia, se va a dar cuenta que les fue mal,
porque se apartaron de Dios y habían corrompido totalmente la casa de Dios con todo ese montón de cosas que habían permitido llegar ahí. Ahora, y si vemos en nuestros tiempos, la iglesia en esta época, hermanos, debe cuidarse. Aquí no, yo sé que obviamente no van a entrar esas cosas, esas estatuas, porque aquí las vamos a sacar, ¿verdad? Obviamente. Pero hay cositas que pueden ser diferentes, pero que también se van involucrando, se van metiendo a la iglesia y hay de mantener el cuidado. El cuidado de mantener siempre la sana doctrina, de mantener siempre la obediencia a la palabra del Señor. Todo aquello que está en contra de la palabra de Dios, que va en contra de lo que Dios nos ha establecido en su palabra, no lo debemos dejar entrar en nuestras vidas, ni en la iglesia, ¿verdad? Nos conviene mejor mantenernos siempre en obediencia a la palabra del Señor. Marcando, hermanos, así una diferencia, que nosotros no le vamos a dar lugar a ninguna idolatría, ningún ídolo, ¿verdad? Hermano Fernando, ¿qué opinaría usted? ¿Qué tipo de ídolo puede haber en este tiempo, a diferencia de los muñecos y todo eso? ¿Qué sabe? Aleluya. Sí. Fuera de la iglesia y lo que está invadiendo a los cristianos, que puede irse metiendo fácilmente. ¿Algún tipo de ídolo que no es muñeco ni esas cosas? Sí, bien rápido. Sí. Hace unos días un joven me contaba que él asistía a la iglesia y dice que en una ocasión en un servicio de jóvenes se le ocurrió llevar su carro al car wash a lavarlo y dice que ahí él lo trató de limpiar lo más que se pudo y dice que a la hora que salió del car wash no se dio cuenta y se subió a la curva y el brazo de abajo se le dobló. Y dice que después se le vino en mente y dijo, mejor me hubiera ido a la iglesia y mañana hubiera regresado y lo hubiera lavado. Entonces, ahí puso en primer lugar, su carro. La Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Entonces, su corazón de ese joven estaba en su carro. Era un ídolo para él, así que, amén. Aleluya. Se dan cuenta, hermanos, de que no son solamente las estatuas de acera ni cosas así. Hay cosas que pueden estar ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. A Dios debemos darle el primer lugar. Incluso un carro, ¿verdad? Si está nuevecito. Ay, hermanos, es triste saber que se rayó o algo, ¿verdad? Yo por eso no me preocupo mucho porque no tengo carros nuevos, pero yo sé que el que tiene un carro nuevo le duele. Y hasta en la calle, hermanos, si alguien pasa y le hizo una maniobra un poco agresiva, y aunque sea cristiano, puede empezar a decir malas palabras, a insultar a aquella persona por su carro. Ay, hermanos, es terrible. La verdad que en la calle quiere cuidado, ¿verdad? Y así, hermanos, pues ese puede venir siendo un ídolo. Y muchas cosas, solo piense usted aquello que le roba, hermanos, que lo saca usted de quicios y se va apartando de Dios. Eso viene siendo un ídolo en esta época. No necesariamente nosotros vamos a tener una imagen del sol y la vamos a adorar, no, eso ya sería demasiado obvio, pero aquello, hermanos, que nos hace dejar de venir al culto por dedicarle atención, eso viene siendo algo, hermanos, similar a lo que estos hombres habían hecho. Entonces debemos cuidar de que nuestro corazón no se desvíe a ninguna cosa material, ¿verdad? Nuestro trabajo, hermanos, es tan importante y el trabajo es sagrado, de verdad. Y es muy importante. Pero también, hermanos, a veces nos roba, ya nos podemos dedicar completamente a lo que es el trabajo material y congregarnos, pues nosotros podemos decir, bueno, Dios sabe lo mejor, ¿verdad? Que tengo necesidad. Dios sabe que tenemos necesidad, pero no debemos descuidarnos de Él, porque Él es quien provee todo. A Él se le debe dar el primer lugar siempre, hermanos. Siempre Dios el primer lugar en nuestras vidas, porque si tenemos un buen trabajo, gloria a Dios, Dios lo ha dado. Si usted tiene un buen carro, gloria a Dios, eso no tiene nada de malo, Dios se lo ha dado.
Todo lo que usted tenga, hermanos, Dios se lo ha permitido tener. Reconozca siempre a Dios y no deje que nada se lo haga apartarse de Dios. Porque eso vendría a ser como un ídolo en este tiempo, ¿verdad? No, los ídolos ya en este tiempo cambian. Y si hablamos de abominación, porque aquí dice que estas personas, el pueblo se había apartado a hacer todo lo contrario a la ley de Dios, haciendo abominaciones. Si usted se da cuenta, ¿qué puede ser una abominación en este tiempo? Es algo que Dios detesta completamente. Usted sabe cuánta cosa hay hoy en estos tiempos. El joven está siendo atacado por muchas cosas, hermano. Imagínense la basura que hay en internet, todo lo que es la pornografía. Eso es una plaga que está invadiendo todo, hermanos. La juventud e incluso adultos y todo, hermano. Eso quiere cuidado. Son cosas que pueden destruir totalmente a una persona en su vida espiritual. Y hermanos, y de esa manera se va el hombre apartando y se va invadiendo por tanta maldad. Pero debemos, hermanos, cuidar de que nada de eso le vayamos dando lugar en nuestras vidas. Así que el consejo de esta noche sería: no demos lugar a ninguna cosa que venga siendo ídolo, que nos aparte de Dios. Nada, hermanos, material, nada que podamos tener, que valoramos demasiado, hermanos, nada más importante que Dios. Porque de Él depende todo y a Él se le debe dar siempre el primer lugar. Porque Dios, dice, es celoso. Dios es nuestro único, hermanos, a quien debemos servir, a quien debemos reconocer, a darle el lugar principal en nuestra vida. De Él depende todo lo que tenemos, lo que somos y lo que vamos a hacer, si es que no somos nada ahorita, pero usted sabe, sí somos valiosos ante Dios. Y el joven tiene mucho potencial para servir a Dios. Cuídese mucho, joven, para servir a Dios, porque Dios lo va a usar en su obra, pero no se aparte. Manténgase, que con Dios siempre hay victoria, pero apartado de Él lo que hay es fracaso. Amén. Así que nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a orar en este momento. Vamos a orar un momento pidiéndole a Dios por nuestras vidas, por la vida de la juventud de esta iglesia. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, mi Dios amado, por tu palabra, Señor. Sabemos, mi Dios, que tú eres quien merece el primer lugar siempre, Señor. Te pido, Señor amado, en esta hora por cada joven de esta iglesia, mi Dios. Te pido, Señor, que fortalezca, Señor, a ese joven que está pasando algún problema, debilidad, Señor, que está siendo atacado, Señor, por Satanás. Te pido, mi Dios, que fortalezca su vida, Señor. Que tú, Señor amado, tomes el control de cada joven, Señor, cada niño de los que aquí en esta iglesia están, Señor. Dios mío, tú tienes un propósito especial con cada uno de ellos. Y en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que los protejas, Señor. Y que todo ataque del diablo, Señor, sea reprendido y que ellos puedan ser fortalecidos, Padre bendito, en tu santo nombre, mi Dios amado. Padre eterno, yo te pido, mi Dios, que bendigas tu iglesia, los líderes de esta iglesia, los líderes, Señor, que están trabajando con los jóvenes. Da sabiduría a cada uno, Señor, para tratar esos temas muy delicados con los jóvenes. Y no solo por los jóvenes, Padre, te pido por los hermanos, todos los que estamos aquí, los que se congregan los días lunes, Señor. Fortalece a cada uno de mis hermanos, Padre, que les des la fuerza para seguir perseverando, porque el diablo anda atacando a todos, Señor, tus hijos. Pero somos, Señor, más que vencedores porque tú estás con nosotros, Padre. Bendito Dios, te damos a ti la honra y gloria por siempre, bendito Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, y confiamos en tu poder. Gloria al Señor. Gracias, Padre amado. Aleluya, gloria a Dios. Que lo bendiga, hermano Carlos. Póngase de pie, está paradito, ¿verdad? Oramos. Padre bueno, muchas gracias. Bendito Dios, ayúdanos a ponerte a ti, Señor, en primer lugar. Solamente tu Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, Señor, es el que puede darnos esta fuerza. Aleluya. Tu palabra ya lo ha dicho, Señor, que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor y poder y dominio propio.
Te pido, Señor, que nos ayudes a tomar esta autoridad, a poner por obra esa palabra y a creerla, Señor, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Bendito Dios, y la vanidad, el orgullo, Señor, las entretenciones, las distracciones, los placeres, está ocupando el primer lugar. Señor, ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que vendrían tiempos difíciles, y esos son los tiempos que estamos viviendo, Señor. Son tiempos finales, tiempos cruciales, Dios mío, donde toda la palabra que tú has hablado, la profecía, se ha cumplido. Y es bien mínimo lo que falta que se cumpla, Señor. Lo estamos viendo nosotros. Esta es la generación. Y tu palabra, mi Cristo, tú ya nos hablaste y dice tu palabra, Señor, que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Las cosas que tú has dicho. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu camino, Señor. No apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Señor, tú conoces la debilidad de cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes, mi Dios, que somos carne, que hay debilidad, pero Señor, tu poder es grande. Tu Espíritu Santo es el que nos da esa fuerza y ese poder para ser vencedores en ti, Señor. Que aunque llegue la prueba, que aunque llegue la tentación, las proposiciones quizás aparecen a veces hasta los mejores amigos. Así dice el mundo, mi mejor amigo, mi mejor amiga. Pero si esas proposiciones van en contra de la palabra del Señor, hay que desecharlo. Miren, no hay edad. Este muchachito de 8 años empezó a buscar a Dios y empezó a limpiar los altares. Qué bonito que así limpiáramos nosotros nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos. Aleluya. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos. Gracias, Señor. Aleluya. Levante sus manos y dígale, Señor, ayúdame a ser como Josías, que limpió los altares, limpió Judá, limpió Jerusalén. Eso significa limpiar nuestra alma, nuestro corazón, quitar todo ídolo, quitar todo aquello que nos quita el tiempo para que Dios sea el que ocupa el primer lugar en nuestra mente. ¿Qué es lo que ocupa nuestra mente la mayor parte del tiempo? Preguntémonos y que el Señor nos ayude a ponerle a Él en primer lugar en todo y poder decir, Señor, yo te amo más que todas las cosas, porque este es el gran mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Como aquel joven rico que cuando se presentó a Jesucristo y le preguntó qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, y le dijo el Señor que guardara la ley, y este joven había guardado toda la ley. Jesús se maravilló de al ver aquello, pero solo una cosa le faltaba. Una, pregúntese usted y yo, ¿cuántas cosas nos faltan? A este joven solo una le faltaba, porque su corazón estaba inclinado al dinero. Tenía muchas riquezas. Pero aquel joven José, aquel joven Daniel, aleluya, aquellos 3 hebreos allá en Babilonia, le creyeron a Dios y Dios los honró. Bendito sea su nombre para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Dios mío, que la juventud aquí en Remanente Fiel, Señor, yo sé que no hay nadie perfecto, pero Señor, tu Espíritu Santo es el que redarguye, el que transforma, el que cambia, Señor, y que dentro de poco tiempo tú, Señor, obres maravillas en la juventud de esta congregación, Señor, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y en esta noche no podemos nosotros concluir un culto sin antes hacer el llamado al arrepentimiento. Si esta noche hay alguien que anda apartado, descarriado, nunca aceptó a Jesucristo, y hoy usted estaba con el teléfono en la mano y al ver el video de Remanente Fiel usted se quedó viendo este culto y está ahí en Facebook, está en el canal de YouTube, y usted no ha aceptado a Cristo,
o antes iba a la iglesia y hoy no va, se ha quedado, hoy reconcíliese con Él. Con un propósito Dios permitió que usted se quedara viendo este culto. Repite esta oración después de mí si usted quiere reconciliar con el Señor. Ven pronto, dice el Señor, ven pronto. Repite esta oración de reconcilio, de arrepentimiento en esta noche. Diga: Señor Dios Todopoderoso, yo reconozco en este momento que yo he pecado, he fallado contra ti, Señor, pero reconozco que no he obrado bien y me arrepiento hoy. Diga: me arrepiento con todo mi corazón. Te pido perdón, Señor, y te pido que la sangre que Jesucristo derramó allá en la cruz del Calvario me limpie todo pecado que he cometido. Perdóname, Señor, y que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Espíritu Santo. Aleluya. Y que me des el don maravilloso de la fe para creer en tu palabra, en tus promesas y amarte, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Si alguien aquí en la iglesia ha orado, ha reconciliado, nosotros no sabemos, pero que el Espíritu Santo ha tratado con usted, ha hablado a su vida y usted quiere pasar aquí adelante a reconciliar, hágalo. Que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Al contrario, la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo levanta. Que el que confiesa el pecado y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. Si quizás aquí en la iglesia no haya nadie, pero allí en tu casa, a través del video, usted hizo esta oración, usted ha sido perdonado, es nueva criatura, déjenos un comentario, déjenos su nombre. Y antes de finalizar este culto, queremos orar por usted. Muchas gracias. Dios le bendiga. Dele un aplauso a Jesús fuerte.